Bueno, los estaba saludando, espero que se encuentren todos muy bien. Yo creo que en honor al tiempo vamos a partir con esta interesante charla. Hoy día tenemos unas invitadas que son súper potentes y que nos van a comentar, ¿cierto? Nos van a contar un montón de cosas que yo creo que para muchos son bastante desconocidas. Les quiero presentar a Victoria Venegas. Ella es consultora de la ONG Educación Ambiental Yanapanacu, es historiadora, licenciada en Educación y profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Es diplomada en Ecología Social y Ecología Política por la Universidad de Santiago. Tiene 6 años de experiencia en trabajo docente en aula y proyectos de educación ambiental en organizaciones comunitarias, ONG y fundaciones. Ellas nos están acompañando no solo en esta charla, sino que también en los talleres que nosotros vamos a estar implementando en el colegio, a propósito también del proyecto de medio ambiente. Y también nos acompaña Catalina Cifuentes, directora de la ONG Yanapanacu, licenciada en Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, diplomada en Ecología Social y Ecología Política por la Universidad de Santiago y diplomada en Comunicación para la Sostenibilidad y Cultura del Cambio Climático por la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Con 8 años de experiencia en proyectos en el diseño y ejecución relacionados con el territorio, la ecología y la identidad local, diseño, implementación y ejecución de talleres en el área de la transformación socioecológica y modelos de desarrollo alternativo e innovación social, priorizando la democratización de la energía y el agua como componente principal a conservar. ¿Ya? Les dejo entonces con la presentación de estas tremendas expositoras. Hola, Bueno, buenas tardes. ahí está. Dale, Vicky. Muchas gracias por la introducción y saludarlos a todas y a todos quienes se están conectando. Eh, Estamos muy contentas con Catalina de este proyecto, de la apertura del colegio a estos conocimientos, del espacio, y esperamos que, aunque sea en este contexto de virtualidad, podamos compartir ideas, saberes, y que ustedes se sientan libres de hacernos las preguntas pertinentes o que crean necesarias para seguir alimentando el relato que vamos a ir construyendo en este taller. Vamos a compartirle ahora la presentación. Bueno, la idea es que hoy día hablemos de ecofeminismo y sustentabilidad, o sea, sustentabilidad y género en la educación, principalmente vista desde una mirada ecofeminista. Pero primero que todo partir explicando quiénes somos. Nosotros somos una ONG, parte de una ONG que se llama Yanapanacu, que significa ayuda mutua en quechua. Y en el fondo, bueno, nació de una idea inicial de un trabajo que hicimos con una comunidad aymara, y bueno, poniendo a expertise todo nuestro conocimiento en ese momento estudiantiles, y después decidimos conformar la ONG. ¿Para qué? Para hacer un espacio que asesorara y diseñara soluciones socioambientales de manera colaborativa con las comunidades con las que trabajamos, como tomando en cuenta también la diversidad del territorio en el que nos insertábamos. ¿Qué es lo que hemos ido ofreciendo en el tiempo y en lo que nos hemos ido profesionalizando? Tiene que ver con proporcionar información científica de manera simple, de fácil acceso a través de proyectos, talleres, material audiovisual y actividades sensitivas. Y también buscamos proponer nuevas alternativas de desarrollo que puedan propiciar la transformación socioecológica. En el fondo, cambiar un poco la idea de modelo actual que tenemos hacia una transformación que incluya a la sociedad, y en eso obviamente los colegios son fundamentales y claves. Entonces, para iniciar, nos gustaría abrir el debate sobre qué entienden por extractivismo y crisis ambiental. Pueden poner por el chat o pedir la palabra, como prefieran. También preguntarles si han escuchado la palabra extractivismo, eh, a qué significado les evoca, qué sienten cuando ven eso, o también analizarlo desde las imágenes que les proponemos. ¿Qué entienden por eso, por el extractivismo, si lo conocen, y sobre la crisis ambiental?
A los participantes les pedimos que utilicen el chat o como habían mencionado recientemente, pueden abrir su micrófono para poder hacer su explicación. Yo escribí ahí, no sé si está bien, pero me imagino que no lo he escuchado mucho, pero puedo inferir que el extractivismo tiene que ver con que como consecuencia rompe el equilibrio natural o sea, natural de la naturaleza, por decirlo así, y eso genera una crisis. ¿Ya? Bien. Así, súper. ¿Hay alguien más que tiene alguna noción o algo? Aquí no hay respuestas incorrectas, estamos todos aprendiendo. Yo pienso que es como la extracción de un elemento natural, una cosa así puede ser, como de extraer. Ya, muy bien. Hay una persona también en el chat que nos dice extractivismo por extraer recursos mineros del mar, eso. También, súper bien. En definitiva, así como sintetizando lo que han dicho, digamos, es una forma, como un modelo económico de desarrollo que tiende a eso, a extraer, ya sea recursos naturales, pero también sociales, emocionales, espirituales. Es una forma de vida de entender la relación con el ambiente. ¿Y qué provoca esto que conocemos como crisis ambiental? Y que en las fotitos se demuestra de alguna u otra forma. Cata, si tiene nomás la diapo. ¿Cómo? Que sigue la diapo, la siguiente. Ah, ya. Se me pegó un poquito ahí. Bueno, entonces, como decía Victoria, el extractivismo y la crisis climática se han ido provocando por el modelo actual que tenemos. Y ese modelo se articula a través de 4 elementos que definimos desde la reflexión de los que venimos participando de luchas socioambientales, pero también de la reflexión de una diversidad de mujeres o de territorios que han ido entendiendo o resignificando el paisaje con el que conviven a través del ecofeminismo. Y son cuatro elementos que nosotros visualizamos. El primero tiene que ver con una noción de la naturaleza desde una mirada colonial, patriarcal y capitalista. El Ahí segundo, principalmente, disculpa que te interrumpa, Cata. sí, Ahí si lo vemos, por ejemplo, desde la historia, como para aterrizarlo mucho más, y si también lo vemos desde América Latina, lo podemos situar, por ejemplo, en la llegada del europeo a América y toda esta idea de que este era un continente a dominar, teníamos que colonizar, a dominar, y los principales atributos que tenía como continente, primero era esta naturaleza exuberante y llena de minerales y de muchos productos que eran posibles extraer, como para poder engrandecer los imperios europeos de ese momento, pero también desde un punto de vista patriarcal y capitalista, porque esa extracción fomentó un sistema económico que se complejizó con el pasar de los siglos, y también patriarcal porque existía esta noción de que era solo naturaleza, y que los seres que habitaban ahí había incluso como esa reflexión de que si tenían alma, eran personas, eran igual que nosotros. Existía mucho documento en el que eso se ponía en discusión, y fue algo que fue una forma de instalar esta dominación y que con el pasar de los siglos se pudo denominar como patriarcalismo. Eso era como lo que quería voy agregar. a nombrar las 4, pero sí. La primera tiene que ver con lo que dice Victoria, de esta idea de la naturaleza como una instalación de una geopolítica de violencia sobre principalmente los cuerpos de las mujeres, que en el fondo había operado desde el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, pero también había operado así sobre la naturaleza, y sobre también disidencias sexogenéricas, ¿cierto? Entonces, desde este discurso hegemónico occidental, la naturaleza se vincula a lo que entendemos como salvaje, como lo caótico, como lo incivilizado y a lo femenino.
Y esa se puede hacer una analogía de la extracción de los bienes comunes con la usurpación y violencia corporal hacia las mujeres. Y en esa dicotomía, lo que es civilizado, lo masculino, el espacio de la razón, ¿cierto?, ocupan un rol más importante por sobre este rol como de lo salvaje, lo caótico y lo incivilizado. Entonces, como mujeres, muchas veces nos ha tocado visibilizar esta opresión, pero al mismo tiempo hemos tenido que visibilizar la desnaturalización de la naturaleza, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces nos referimos como a la naturaleza como queer, como biodiversa, ¿cierto? La naturaleza no es monocultivo, no es monoproducción, no es solo un elemento presente, sino que siempre está compuesta por lo que es plural, la pluralidad, la biodiversidad, y eso también es una forma de pensarnos como personas también, desde la pluralidad y desde la biodiversidad. Entonces, se ve a la naturaleza como un objeto de explotación, pero también como un objeto de consumo y de contemplación, que son las mismas categorías que se pueden aplicar a otros cuerpos, y no a todos los cuerpos, sino que principalmente a los pueblos originarios, a las comunidades migrantes, a los sectores populares y a los campesinos. Entonces, desde esa mirada, pasamos al segundo punto, que tiene que ver con entender la economía actual como una economía que está muy masculinizada, y eso se ve en varios ejes. Primero, en la producción. Generalmente las mujeres y las disidencias se vinculan a un trabajo muy precario, que está muy precarizado, que además está invisibilizado, porque no, dentro de este sistema de economía no entran en la ecuación la política de los cuidados, de la vida, la mantención de la huerta, por ejemplo, el cuidado de las personas, y también no se ponen como en un lugar mayor, aunque derechamente no sean remunerados, ¿cierto? Y ojo, porque también los pueblos vivimos esa construcción como parte de nuestro imaginario y como parte de nuestras prácticas. Entonces, reconocer que esto ha sido una construcción histórica, principalmente ha venido desde los feminismos comunitarios. Y ahí lo que hay que tener ojo es que como visualizamos esta economía masculinizada, tampoco es que queremos absolutamente que las mujeres solo entren al espacio del trabajo y no hay una comunidad que se haga parte de los cuidados, ¿no es cierto? De hecho, desde los feminismos comunitarios se habla mucho de esta idea de yo no quiero necesariamente dejar de estar en la cocina, pero primero, asumir que ese no es el espacio natural de la mujer, y segundo, que es el espacio que tal vez yo decido desde ahí donde politizar, donde organizar la comida, definir cómo producimos de una mirada distinta, ¿cierto? Y por último está esta idea de la distribución y el consumo. Y esa distribución y consumo generalmente va relacionada relacionada con territorios que hoy están muy degradados, contaminados por el exceso de consumismo, y en general lugares como la Araucanía, la región de la Araucanía, donde se extraen muchos recursos naturales, que a nosotros le preferimos decir bienes naturales, bienes comunes naturales. Frente a esa idea, tampoco los beneficios de esa extracción quedan en la región. En general, la Araucanía, donde hay alta extracción producida por las forestales, los réditos económicos quedan en la región metropolitana, ¿cierto? Entonces tampoco hay una externalidad positiva en la región, y eso se traduce en una precariedad monetaria. Entonces se contaminan los mismos lugares, pero también se empobrece. Y así pasamos al tercer eje de esta idea, que es el territorio en sacrificio, ¿cierto? Que tal vez ustedes han escuchado de la idea de zonas de sacrificio, pero a nosotras no nos gusta tanto hablar de las zonas de sacrificio, primero porque se asume que se zonifica y se pierde toda la dinámica compleja del paisaje, donde está la identidad, la historia, la naturaleza, el ecosistema, los organismos vivientes y no vivientes que se están interactuando, y es de sacrificio, y pasa de sacrificio a en sacrificio. ¿Por qué? Porque esto implica, cuando hablamos de zonas de sacrificio,
una visión aislada del extractivismo, como ya, yo elijo 3 o 4 lugares donde extraer, pero, y esos van a ser simplemente los lugares de extracción y no voy a intervenir otro lugar. Pero cuando hablamos en sacrificio, en este modelo actual, estamos hablando de que en el modelo energético, productivo y de consumo, cuando se baja un territorio sacrificado, se levanta otro proyecto para sacrificar otro territorio. Entonces, finalmente, estamos todos proclives a ser sacrificados o sacrificadas. Y ahí por último está esta idea de Cata, antes de que sigas, en el chat hicieron una... No lo veo. Sí, no, yo te puedo ir comentando, que hablaron de algunos territorios en sacrificio que conocen, como Ventana, Tiltil, sí. Ahí se concentran distintas industrias también, que son altamente contaminantes. Claro. ¿Conocen otro? ¿O han escuchado? Si pueden agregar. Y también para complementar un poquito esto de territorio en sacrificio, era algo que con Catalina habíamos conversado la semana sobre el origen de la palabra sacrificio, y que tiene un origen muy desde la Segunda Guerra Mundial, hablando así como la profesora Victoria, y que vino desde, Petorca sí también califica, que son comentarios que están hablando en el chat. Sí, ahí lo estoy Que viendo. viene desde la Segunda Guerra Mundial, perdón, y que hablaba de la elección de Estados Unidos cuando estaba desarrollando todo este armamento nuclear, de elegir una localidad para poder hacer las pruebas de esas armas de destrucción masiva. Entonces ahí comenzaron a elegirse territorios para que eso pudieran hacer las pruebas y tuvieran el menos impacto en la población, no se viera tanto, entonces iban al desierto, estos lugares que entre comillas se conciben como desérticos, donde no hay vida. Y con el tiempo, cuando comenzó el proceso, se imaginaron, por ejemplo, dónde poder instalar ciertos tipos de industrias altamente contaminantes, también eso fue concentrándose en ciertos espacios. Entonces fue una decisión política de instalar eh, ciertas industrias en ciertos espacios. Y eso se llevó a cabo en distintos lugares del mundo. Por eso se hablan de zonas de sacrificio en ese contexto, pero nosotros, como comunidades en conflicto, que era lo que hablaba Catalina, aplicamos esto de territorios en sacrificio. Eso, Exacto. como para dar el dato histórico. Sí, porque siempre o sea, en el modelo actual no es que simplemente queda un solo lugar, sino que donde hay uno y se baja ese proyecto, se levanta otro. Y por último, el último punto que tiene que ver como con la resistencia, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan el problema que hubo con la salmonicultura en Chiloé, que se contaminaron los mares. ¿Les suena ese conflicto hace unos 3 años atrás? Más o menos, ¿será? Con la pandemia ya uno se pierde, o más, 5 tal vez. Pues, Creo que son 5, Cata. sí, El son mayo chilote. sí. Bueno, cuando pasó ese conflicto con los salmones, en general las mujeres habían hecho habían organizado sus comunidades, habían hecho la resistencia, pero finalmente en las negociaciones con el gobierno fueron mayoritariamente hombres los que negociaron. Entonces, bajo este criterio, en general pasa, y a nosotras con la Victoria nos toca mucho verlo en los lugares donde hay conflicto, que las mujeres y las disidencias nos toca habitar más desde la resistencia y desde la construcción alternativa, porque bajo este lente más patriarcal se entiende que negociar es parte de estas masculinidades hegemónicas que se entienden como el hombre blanco, rubio, de alto conocimiento y como con más poder. Hay una pregunta en el chat, disculpa que vuelva a interrumpirte, que Sí, preguntaron, ¿y los salmones presentaron resistencia a los antibióticos? Conectándolo con la pregunta de Chiloé, como para hablar un poco más del conflicto. Sí, sí. Fue ese conflicto, ¿no? Perdona que te interrumpa. Fue el conflicto en donde los salmones empezaron a enfermar y tuvieron como una alta tasa de mortalidad y se dieron cuenta que ante las dificultades empezaron a inyectarlos con distintos antibióticos y los salmones empezaron a presentar, o sea, presentaron resistencia a este tipo de productos y hubo como una crisis bastante importante a nivel económico también porque no se podían exportar.
¿Fue ese el tema de lo que tú estabas Claro. preguntando? Sí, ese fue el conflicto, pero en donde se estalla el conflicto es que finalmente muchas mujeres trabajan en el sector de la salmonicultura. Y empezaron a detectar que, sobre todo en Chile, y sobre todo son mujeres que sufrieron violencia, entonces donde ahí encontraron un espacio de trabajo, pero además empezaron a detectar que los salmones que morían y que no lograban resistir a los antibióticos empezaron como a tirar al mar, a arrojar al mar. Y eso empezó a generar una gran contaminación en el ecosistema marino alrededor de Chile. Entonces, eso en el fondo es el conflicto, porque finalmente afectó a la pesca artesanal. Hubo varios días donde se arrojaba a la costa salmones muertos y otras especies que también en la alteración del ecosistema también se vieron afectadas. Entonces, en todos estos conflictos, finalmente, como también les decía, esta idea de que eran mujeres que además habían sido violentadas, entonces tampoco podíais cerrar de una la salmonicultura y había que entrar a evaluar, bueno, cómo hablamos de nuevas prácticas, cómo le exigimos más a las empresas, porque además estas empresas en otros países aceptan todas esas exigencias. Pero en Chile, como la normativa ambiental es tan liviana, por decirlo así, se pierde en el fondo como que ellos disminuyen sus exigencias porque en el fondo quieren recibir más rentabilidad. Entonces, todos estos engranajes, donde principalmente las masculinidades se van entretejiendo con el extractivismo y el colonialismo, nos permiten entender, o sea, nos hacen entender la naturaleza de manera muy segmentada y utilitaria. Y ahí está el desafío, entonces, cómo desde los feminismos presentamos otros desafíos, ¿cierto? Y ahí está el concepto del feminismo. ¿Y qué entendemos por feminismo? Y aquí para que los hombres no se sientan excluidos, como un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Y uno de esos es nuestra vinculación también con la naturaleza y la protección de la naturaleza. ¿Cómo se vincula el feminismo con la naturaleza? Que los feminismos nos han permitido desarrollar una mirada distinta, ponerle otro lente al modelo actual que tenemos y evaluar revisar nuestras formas de vivir y volver a repensar esas relaciones y también revalorizar a todas las individualidades que se consideraban inferiores, ¿cierto? Cuando pensamos en cómo ven las cosmovisiones que tienen los pueblos originarios y cómo se rescata esa visión de la naturaleza, es también revalorizar el trabajo que ellos venían haciendo antes de que como llegaran los europeos a colonizar. Y eso también nos ha permitido resignificar esos conceptos y, como lo que les estábamos comentando anteriormente, esta idea de pasar de zonas de sacrificio a territorios en sacrificio, de esta idea de economías masculinizadas hacia economías feminizadas, y como ir dándole otro giro a los conceptos que veníamos aprendiendo y que vienen desde Occidente y que en general son pensamientos neoliberales y patriarcales. Pero también está el ecologismo como el conjunto de teorías y prácticas que buscan dar viabilidad y sustentabilidad a la comunidad humana en el planeta y que actualmente se percibe muy alterado, muy empobrecido por la acción depredadora de nosotros mismos como personas. Hoy no le estamos asegurando a las futuras generaciones un planeta digno y en las mejores condiciones para vivir. Hoy algunos nos cuestionamos si podemos traer hijas o hijos o hijas al mundo si es que en el fondo no van a haber las condiciones para poder, para que ellos sobrevivan o vivan en buenas condiciones, ¿cierto? Entonces, tanto los feminismos como los ecologismos han sido dos luchas que por mucho tiempo estuvieron muy invisibilizadas y que se consideraban como luchas secundarias, porque antes de hablar de ecologismo, feminismo, era importante hablar de salud, era importante hablar de los derechos sociales, era importante hablar de la clase trabajadora, ¿cierto? Entonces, los feminismos y los ecologismos quedaban como una lucha que venía después y que tampoco se enmarcaba en la constante tensión que había entre la izquierda y la derecha, ¿cierto? Sino que en el fondo esto supera los márgenes políticos como los conocemos actualmente y viene a revolucionar este campo político y nos permite
cuestionarnos cuáles son los pilares claves de un modelo que hoy nos tiene una crisis multidimensional y con, bueno, el estallido social y todas esas cosas lo pudimos ver, ¿cierto? Se pudieron evidenciar. Entonces, ¿qué entendemos por ecofeminismo? No sé si alguien se atreve a tirarse a la piscina y definir. Recién acabo de ver que voy a agrandar. ¿Hay alguien que se atreve con alguna definición después de esta pequeña O alguien exposición? que tenga tal vez una consulta, tal vez, sé que hemos entregado varios conceptos, entonces si pueden ahora también comentar, preguntar, para poder llegar a esa definición. Al parecer todavía está en la nebulosa. Podemos nosotros darle una definición de ecofeminismo, como que sintetice un poco lo que hemos estado conversando, lo que Catalina está exponiendo principalmente, y, y como hemos definido nosotros como organizaciones sociales, comunitarias, el ecofeminismo tiene mucha relación con eh, tomar todo ese aprendizaje histórico de los movimientos políticos y sociales y teorizarlo para poder establecer un vínculo entre eh, esa subordinación histórica que nosotros habíamos definido entre las mujeres, como la mujer como desde esta jerarquía como sujeto más inferior o que tiene ciertas características bien definidas, marcos de acciones bien definidas. Entonces existe siempre esta idea de en esta jerarquía hay una subordinación de las mujeres y establecer entre ese vínculo con la explotación, disculpen, que es más destructiva de la naturaleza. ¿Ya? Entonces eso es a grandes rasgos lo que es el ecofeminismo. Busca también esta justicia, una noción de justicia e igualdad eh, que transforma esa relación que tenemos con la naturaleza, pero también entre nosotros mismos, eh, y con el ecosistema y con el territorio en el que habitamos. Entonces, en definitiva, es el encuentro entre estas teorías feministas y esta lucha feminista histórica, pero también con el ecologismo, que son estas dos corrientes de pensamiento, teorías, movimientos sociales que están relegados en esta dinámica que ha sido bien intensa a lo largo de la historia política de la humanidad, que esto de centrarlo solo entre izquierda y derecha, o entre los conflictos con los trabajadores, con la salud, con la educación, que era lo que hablaba Catalina, pero esto viene, o las nociones del ecofeminismo viene a transformar el cómo se entiende, es más transversal. Se puede, no tan solo es algo separado, no se estudia así como algo separado del territorio que habitamos y de nosotros mismos, sino que propone un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modo de conectarse con la naturaleza, de entendernos como seres humanos. Eso en definitiva. Entonces, cualquier proyecto de nueva sociedad que queremos debiera incorporar tanto el feminismo como el ecologismo, no necesariamente en esta definición final de lo que es ecofeminismo, ¿cierto? Pero sí al menos debiera pensar otras formas de relaciones sociales en donde las mujeres están igual que los hombres y las disidencias sexuales también, pero también debe considerar que hoy los márgenes planetarios cada vez son más estrechos y la forma en que producimos tiene que ser diferente, y también la forma en la que consumimos. Ya no podemos consumir como consumíamos antes, entonces también hay que ahora cuestionarse, ¿necesito esto? ¿Para qué lo necesito? ¿Es realmente necesario? ¿O derechamente es más importante, no sé, tener un huerto en mi hogar, por ejemplo, para poder autoabastecerme? Ese tipo de cosas ya no pueden estar al margen de un nuevo proyecto, un nuevo modelo de sociedad. Y ahí obviamente la educación cumple un rol fundamental, y es lo que un poco les queremos como dejar. ¿Cómo puede contribuir esta visión del ecofeminismo a la educación, y cómo la escuela también puede ser un actor de cambio en su propio territorio, ¿cierto? Adelante, Vi. O sea, principalmente porque ustedes como profesor o como comunidad educativa entendemos que toda la educación y la escuela no es un espacio neutro, no es un espacio como fuera del tiempo o fuera... esperen, hay un comentario antes, vamos a leerlo. Lograr una participación equitativa de la población en el ámbito ecológico y derribar aquellos prejuicios que se han
realizado a lo largo del tiempo. Ah, ya. Ahí está. Ahora Ya, está. hay que desbloquear el chat para poder tener más. Ya. Entonces sí, principalmente lograr esa participación equitativa. Claro, generalmente se entiende al feminismo como, como lo contrario al machismo, es todo este imaginario como que también intenta a delegitimar conocimiento, pero en definitiva es participación equitativa, espacios de participación que sean equitativos y redefinición de los roles que históricamente se han atribuido a cierto género, ¿ya? Y también esa definición de que existe un cierto género que es uno el femenino y el otro el masculino, principalmente. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de la educación y la escuela no es un espacio neutro. La educación es como el espacio donde históricamente se ha validado, se invalida el conocimiento que nosotros aprendemos y que las siguientes generaciones van a aprender. ¿Ya? También un espacio donde se sociabiliza, donde se construye y reproduce las identidades. No se puede separar del espacio donde habitamos, ya sea desde el territorio, desde la localidad, pero también desde el país, desde el continente, desde sentirnos como parte de un planeta. Y en esa imposibilidad de separarlo del contexto, eso también tiene que situarse en un espacio político e histórico, ¿ya? Entonces la escuela es un lugar en el sistema social y que lo que suceda en ese espacio repercute en el sistema en su totalidad, ¿ya? Constantemente tiene que ir dialogando. Y también, hablando de esto, de la escuela, es súper importante hablarlo desde el punto de vista epistemológico porque todas esas circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que validan un conocimiento, que validan en eso de qué aprendemos y cómo aprendemos, se analiza y justifica en la escuela. Entonces, por eso es súper importante traer esos nuevos conocimientos como el ecofeminismo o el ecologismo o el feminismo propiamente tal, que son movimientos sociales y políticos que están sucediendo en el territorio y que pueden dar respuesta al cómo sociabilizamos y cómo construimos conocimiento. Por eso es muy importante. Y en ese contexto, ¿cómo transformamos la escuela? Tenemos que identificar dónde se manifiestan logias de enseñanza, como para poder transformarlo, para poder abrir el espacio de discusión. ¿Ya? Primero que todo, tenemos que posicionar o ubicar qué posición ocupan las mujeres en el sistema de enseñanza, y no verlo desde el punto de vista etéreo, ¿ya? Sino que también verlo diariamente en el ejercicio concreto, en la práctica, en cómo en cada escuela la mujer ocupa un espacio, ya sean las estudiantes, las profesoras, si hay directivos, si hay personas que son apoyo al proceso del aprendizaje y de enseñanza. Es necesario establecer una conversación a nivel de comunidad educativa sobre qué posición ocupan las mujeres y así se pueden develar ese entramado. Es súper importante para poder entenderlo, si es que hay personas que les cuesta, por ejemplo, llevar la teoría a la práctica. Podemos llevar la práctica a la teoría, o sea, discutir. Hay más profesoras que profesores. El rol de los cuidados, por ejemplo, en la escuela o en los hogares, si se puede abrir la discusión, está sujeto solo a las mujeres. Las niñas, ¿cuáles son las profesiones que se imaginan al momento de que salgan de la escuela? Están más arraigadas a las humanidades, o se imaginan siendo científica, ingeniera o en espacios directivos. Tratar de romper un poquito todas esas dinámicas impuestas que han sido históricas. Es lo que en la teoría feminista o del ecofeminismo se llama el sexismo en la educación. O sea, cuando se utiliza el sexo como criterio de atribución de ciertas capacidades y valores a esas capacidades, y que están distribuidos en que son para mujeres y otras que son para hombres, ¿ya? Y eso se jerarquiza y principalmente a las mujeres se le da un menor valor. Y esa es una construcción social, y eso es súper importante que quede claro, porque no existen habilidades que son propias de la mujer y habilidades que son propias del hombre, sino que es una construcción que ha sido histórica y social. Y eso es importante que se pueda discutir a modo de comunidad educativa, ¿ya? También todo lo que tiene relación con el currículum explícito, o sea, de el cómo se enseña, o sea, el contenido que se enseña. Por ejemplo, en las clases de historia, ¿cuántas mujeres hay que sean así como ejes principales de algún proceso histórico?
generalmente se habla de la madre del héroe o de la esposa del héroe o que una que otra que alcanzó un puesto, así como un dato anecdótico, pero no se habla de la historia de las mujeres, no se le atribuye participación. Ahí hay que hacer un ejercicio propiamente de revisión de los contenidos para poder implementarlo en la escuela. Y no tan solo a nivel de enseñanza, pero también de acciones. Por ejemplo, en educación física hay ciertos contenidos que las mujeres no hacen. Siempre hay un chiste generalmente que se habla cuando se hacen talleres para profesoras feministas, que se habla de que los hombres hacen fútbol, las mujeres hacen vóley. Y en algún momento eso tiene que cambiarse, tiene que transformarse, tienen que introducirse nuevas posibilidades de poder hacer un ejercicio que redefina esos roles, ¿ya? Y el tercero tiene que ver con el currículum oculto, que es cómo se enseña la enseñanza. De qué manera se posicionan los conocimientos, y ahí tiene harto que ver el rol del educador, del profesor o la profesora. Cómo se internalizan ciertas conductas y que a veces son bien poco conscientes. Cuando, por ejemplo, se hace alguna conversación en el colegio con los profesores jefes o entre profesores, pero también con los alumnos, cómo se van internalizando esos pequeños que se denominan dentro de la teoría micromachismo. Cómo se le atribuyen ciertos roles a las mujeres o cómo se le valoriza de cierta forma a unos y a otros. Cómo se prohíbe, qué es lo que se permite, qué significado se le atribuyen, todo eso, cómo se verbaliza. También está dentro de esto de que se denomina currículum oculto. Cata, ¿puedes seguir? Entonces, ¿cómo seguir incorporando este saber en la escuela? Es necesario y es algo que siempre hablamos de la escuela porque es importante establecer un proyecto que modernice. O sea, como les comentaba anteriormente, la escuela sigue siendo un espacio que se construye y se piensa desde el siglo XVIII. Y ya estamos en el siglo XXI con otros desafíos, con otras tecnologías, con otras formas de relacionarnos, con otros movimientos sucediendo, movimientos sociales, políticos, culturales. Entonces es necesario que la escuela lo pueda introducir, ¿ya? Y lo pueda incorporar dentro de su comunidad. Es necesario que conozca el territorio y el contexto que habita, la comuna, pero también si hay ciertos conflictos en la comuna, si hay ciertas cosas que hay personas que dentro de la comunidad educativa que están viviendo, que es necesario que se visibilicen o verbalicen, etcétera, etcétera. Así como hacer un diálogo más participativo. Y ahora estamos viviendo un periodo constituyente. ¿Cómo integramos esos conocimientos al relato de la escuela, los contenidos, cómo democratizamos los espacios de discusión, etcétera, etcétera? También están las condiciones administrativas y la división del trabajo, que es algo que también constantemente hablamos que es un desafío para la escuela. O sea, ser más claro sobre cuáles son los roles de la comunidad educativa en cuanto a los administrativos, o sea, definir tareas, establecer proyectos, plazos a mediano, corto o largo plazo, dividir el trabajo, trabajar en conjunto, hacer educación interdisciplinaria, transdisciplinaria, etcétera, etcétera. Que tenga que ver como con el cómo pensamos las formas de educar y trabajar, pero ya no tan solo en esta dinámica de clases, recreo, sino que ahora se pueda haber de otras formas. Incorporando otras metodologías para permitir dialogar las materias, que era lo que les comentaba anteriormente. También, como punto 4, es trabajar conceptos que signifiquen una base de interpretación común. Y eso es muy importante porque a veces cómo se verbaliza, cómo se tratan ciertas cosas, hay mucha comunidad que queda fuera. Es importante Hay mucha, incorporar a las niñas, niños y jóvenes también. sí, pero también, no tan solo desde el punto de vista de entender de que no existe solo una forma de entender el género, pero también existen clases distintas, existen etnias distintas, y ahí se van entrecruzando distintas formas de análisis, ¿ya? Entonces, entender que en la escuela no existe solo una forma de ser niño, no existe una forma de aprender, no existe y lo mismo para los docentes, no existe solo una forma de hacer clase. Y no existe solo una forma de relacionarse. También no existen las cosas que están como, todo se piensa de nuevo, se resignifica, ¿ya? Y Victoria Gonzalo dice que, bueno,
Estimo todo lo que mencionan, es necesario ir cambiando nuestra actitud y comportamiento. Además, en el colegio nos formamos como personas y lo mejor sería que desde pequeños se nos muestre al hombre, la mujer y los demás géneros como un igual. Claro, exactamente. Em, y también muy aparejado eso tiene que venir un aprendizaje del docente en estas nuevas técnicas, porque dentro de la formación de nosotros como profesor, y lo digo como profesora, hay un vacío en todo esos nuevos conocimientos, en todo ese nuevo trato, por ejemplo, en educación intercultural, ahora que tenemos una presidenta de la Convención Constituyente que es alguien de los pueblos originarios, ¿cómo eso se incorpora? Porque es un liderazgo, una forma distinta de liderazgo. Ya no es impositivo, ya no es desde, como se dice políticamente, una cocina, sino que es desde el amor, desde el aprendizaje de otra cultura, otras palabras, otro lenguaje que abre nuestras posibilidades de comprensión. Eso, Cata, sí. Entonces, este saber nuevo, ¿cómo se puede incorporar del ecofeminismo en base a un acuerdo? Es necesario establecer un acuerdo que democratice la escuela, una interpretación de común que debe comprender ciertos ejes que son como los ejes que nosotros pensamos, pero la escuela igual puede pensar más ejes o eh, poner en cuestionamiento lo que nosotras proponemos. Primero es reconocer la desigualdad, visibilizarla. O sea, y no desde el punto de vista de un ser magnánimo que es como hay gente más desigual o las mujeres históricamente han sido oprimidas, sino que es hacer un reconocimiento también interno sobre cómo me vinculo con otras y otros, de qué manera establezco mis relaciones afectivas o de qué manera me muevo en la sociedad, ¿ya? ¿Cuántas veces hería a otro? También es importante aclarecerlo y establecerlo con uno mismo y con otro, ¿ya? Reconocer la desigualdad que existe, no tan solo histórica o estructural, sino también en los tratos. Ahí sí. Perdón. También está trascender las respuestas individuales y puntuales a las situaciones. O sea, si emerge una situación en la que se vulneran los derechos de alguien o en la que alguien manifiesta una tristeza o una situación que considera injusta, no es un hecho puntual. Eso tiene que ver con un aprendizaje sistémico, que a lo mejor hay tema de convivencia, a lo mejor hay que analizar cómo se está enseñando, qué se está enseñando. Entonces, no se ve puntualmente, sino que eso es solamente un hilito que te lleva a la gran madeja, que es la respuesta estructural que como escuela tenemos que transformar, ¿ya? Y trascender ese individualismo de solucionar las cosas solamente cuando ya se ve, sino que también ser capaces de ser preventivos, ¿ya? De abrir un espacio democratizador para que se puedan expresar todos esos sentires y saberes distintos. Desde el punto 3 también está comprender que esta transformación provoca y conmueve y genera diversas reacciones. Igual eso es importante porque cuando se habla de feminismo, generalmente a veces se generan emociones que son bien disímiles. Por un lado puede estar el rechazo, puede haber temor a lo desconocido, algunas personas pueden generarle simpatía, algunos lo pueden asimilar más rápido que otros pueden tener desconfianza, etcétera, etcétera. También tiene mucho que ver los medios de comunicación y cómo hay ciertos conocimientos que se demonizan o que no hay posibilidad de saberlo o entenderlo más profundamente, ¿ya? Entonces, comprender esta transformación también tiene que darle una cabida a toda la expresión de todos esos sentimientos y emociones. No cerrarle la puerta a alguien que le produce rechazo cuando se habla de ecofeminismo o desconfianza, sino que la educación siempre transforma y eso tiene que ser el eje articulador del proceso. Y por último, valorar lo que nos hace humanos, porque en definitiva cuando hablamos de la definición de ecofeminismo que estábamos hablando, o que planteamos dentro de esta presentación, hablamos de que es importante volver a definir lo que es ser humano, ¿ya? Las relaciones que nos establecemos entre nosotros, pero también la relación que establecemos con otras especies y con el planeta en su totalidad. Es la única forma de habitar otros modelos de desarrollo, otras formas de poder pensar el cómo producimos, el cómo vivimos, el cómo estamos en esta tierra, y la única forma que nos va a sacar de esta crisis ambiental. Entonces, tenemos que volver a esa valorización como ser humano. Y la educación, ¿cómo se incorpora eso? Eh, Entendiendo, por ejemplo, otras formas de entendernos, como la ternura, el deseo, expresarlo claramente, ser solidarios unos con otros,
pero también darle valor a la razón y la lógica, más allá de lo claramente o lo definidamente establecido, ¿ya? Como formas también de aprendizaje que son súper importantes. No se excluye uno del otro, alguien puede ser muy lógico y muy sensible, eh, puede ocupar mucha razón, pero también puede ser solidario. Las cosas no son blancos o negros, también hay colores entre medio, ya de todo eso. Entonces, en definitiva, es lo que nos hace humanos, ¿ya? Y con eso establecer un nuevo pacto de convivencia social, principalmente. O sea, cómo incorporamos el ecofeminismo a la escuela también tiene que ver con esto de las relaciones entre nosotros. Eso como eje central. Y también apoyándolos con el conocimiento que puede ir en la clase en cada materia. Y eso ya es un desafío también para cada docente. Eso, entonces ahora nuestra invitación para ustedes como comunidad educativa es que también a raíz de todo lo que hemos conversado y lo que hemos expuesto, los movilice o los sensibilice a qué cambios ustedes pueden establecer como comunidad, cuáles pueden ser inmediatos, ya sea así como una reflexión personal o también qué se puede proponer como comunidad para ir haciendo esa transición de esas formas de concebir la escuela y de orientarse más hacia un ecofeminismo, ¿ya? Entonces esa es nuestra provocación para ustedes. Y nos gustaría también de que nos comentaran qué sienten o qué piensan relacionado a eso. Gonzalo Bulnes es un estudiante del colegio y además es el presidente del centro de alumnos. Y bueno, él mencionaba hace un rato que era importante aprender a relacionarnos desde el respeto como un igual. Y efectivamente yo siento de modo muy personal que para las generaciones más jóvenes eso es algo que ya está dado, 100%. Independiente de, como decía Catalina, las disidencias sexuales, ¿cierto? De su género y para ellos hoy día es algo mucho más sencillo de comprender, de validar y de valorar que para un adulto. Así es. Así es, entonces en ese sentido la escuela también tiene que dar cabida a esos espacios, tiene que transformarse en esos sentidos. A veces igual esto también puede ser un desafío a nivel político, institucional ya más grande, que hayan otras directrices o que se posibilite a los colegios que puedan establecer otras directrices, pero también dentro de las relaciones es importante eso ir estableciéndolos como más, em, como de manera más estructural, que no sea solo algo que se da una dinámica entre estudiantes, sino que también eso pueda permear otras dinámicas, con los docentes, entre directivos, etcétera, etcétera, o con las familias también. Absolutamente. De hecho, desde la ciencia es algo que también se habla muy poco. Desde la ciencia es una ciencia súper masculinizada. Hablar de las mujeres en ciencia, la verdad es que son muy pocas y no se les da tampoco la relevancia que tienen. Yo lo intento comentar, yo como soy profesora de física, Albert Einstein es una persona súper celebrada por su inteligencia, pero no se habla del tremendo respaldo y el tremendo apoyo que él tuvo de su mujer, de su esposa, de Mileva Maric. Mileva, de hecho, fue una persona que tuvo que postergarse mucho tiempo también debido a la maternidad y ella era algo que en realidad lo único que quería era ser una profesional, una matemática. Fue muy destacado, incluso mayor que, mucho más que Albert Einstein. Y hoy día se cuestionan incluso sus teorías desde que hayan tenido solo, como que hayan sido una genialidad únicamente de él. Hoy día la verdad es que hay bastantes cartas que no se han querido liberar debido a que, claro, podrían cambiar hoy día la percepción que uno tiene de este científico. Y bueno, pasa no solamente con esta persona, sino que también con muchas otras científicas que estaban detrás y que muchas veces no las dejaban publicar, que requerían, ¿cierto?, la representación de un científico hombre para que pudieran, en este caso, hacer la publicación. Y los méritos se los llevaba a otros, siendo que el trabajo había sido absolutamente de ella. Entonces, yo no sé, invito a las personas que están en el chat, ¿cierto?, que están conectadas a que nos hagan sus comentarios de lo que hemos podido hoy día recibir. ¿Qué les queda? ¿Qué les hace sentido? ¿Qué les quedó resonando?
qué cosa no sabían y que hoy día quisieran de repente incorporar o investigar más, que nos hagan sus comentarios a través del chat o que abran su micrófono para poder comentar algo. O qué no se entendió, si quieren que lo expliquemos de nuevo. Para nosotros fue harto estudio llegar a estas definiciones, entonces sabemos que puede que al principio no se entienda todo lo que quisimos transmitir. Encuentro que es como una batalla que las mujeres han tenido que vivir como toda la vida y que es buenísimo que, como decía Gerardo, que se hagan estos espacios y que se demuestre que por lo menos el área de ciencia está apoyando a como que se considere una igualdad como entre todos y además de poder darle también como en relación como el área científica que se tome en cuenta y no se deje atrás. Y eso, me gustó mucho lo que hablaron y encuentro increíble que, no sé, me imagino todo el trabajo que deben haber hecho y lo encuentro increíble. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar el día acá y me gusta mucho. Eso, muchas gracias. Qué Gracias bueno. por tus palabras. Bueno, y como decía Gonzalo, esto es un desafío llevarlo a los territorios, pero nosotras siempre nos ha convencido y sobre todo ahí la Victoria tiene un rol bien importante en nuestra ONG de hacerle sentido también a los que veníamos del mundo científico, que a veces nos gustan más los proyectos que son así, vamos a estudiar la calidad de agua y vamos a hablar con las personas y decirles que este es un problema que hay que solucionar, también convencernos nosotros que también es importante intervenir en las comunidades educativas, ya que son como el pilar fundamental de la transformación. Y yo ahí igual aprovecho la instancia para felicitar a la Victoria en su rol de docente, que igual nos ha ido enseñando mucho también a nosotras, pero también a compañeras como la Claudia, que es psicóloga, que nos ha ido haciendo entender que estos espacios también son necesarios abrirlos. Que ahí mi reconocimiento a la Victoria como profesora, pero también a todos los profesores y profesores que son parte de este espacio hoy día como asistentes, que yo sé que tienen un gran rol ahí en la transformación de la sociedad. Pablo. Hola, buenas. Bueno, primero las quería felicitar. Yo soy exalumno del colegio, salí el año 2008. Creo que, bueno, la profe Jimena y tal vez el Toño me recuerdan. Bueno, yo soy bioquímico y estoy actualmente terminando un doctorado, de hecho. Creo que es súper importante lo que decís del tema de la diferencia que hay entre hombre y mujer en la academia. Hacerte un comentario. Cuando yo estaba haciendo el pregrado, éramos prácticamente mitad y mitad hombres y mujeres. Pero cuando entramos al doctorado éramos 10 hombres contra 5 mujeres. Y bueno, yo trabajo en este momento bajo la tutela de una mujer, ella es española, otra realidad, pero claro, uno ve y es súper distinto, por ejemplo, cuando entran, no sé, profes titulares en la católica, estamos hablando de que son casi un 90% hombres, diciendo que las academias de ciencias son algo más progresistas que el resto. Así que, claro, qué bueno que hagan este tipo de charlas. Yo me metí a cupuchento nomás, pero... Súper bien. Muchas gracias Claro, por sí, estar aquí. harta la diferencia que existe en eso. Y yo tengo que dar toda la fe de que en términos de capacidades no había diferencia alguna entre mis compañeros y compañeras. Así que, de hecho, la que primero tenía el doctorado era mujer. Muy bien, muchas gracias, Pablo. De hecho, desde las neurociencias se hablaba del cerebro femenino y del cerebro masculino, cosa que hoy día está absolutamente descartada. La educación. Sí, de hecho es algo y todavía está como en la memoria colectiva de la gente. Si hay algo que te dice, no, es que los hombres y las mujeres tienen cerebros distintos, entonces como que asientan distintos, y son cosas que ha costado muchísimo ir cambiando y erradicando. Claro. O sea, mire, yo no soy de Sienten neurociencia, yo soy más de microbiología. Claro, lo que tú dices es verdad, pero incluso a mí eso me molesta porque ¿por qué que hay diferencias a nivel cerebral implica que tienen que haber diferencia en trato? Además, Entonces,
Claro, hay estudios que de hecho hablan de diferencias, pero que son leves y que prácticamente ninguna de esas diferencias lleva consigo una diferencia en las capacidades cognitivas. Por ejemplo, sí se habla que los hombres tenemos una tendencia a tener mejor ubicación espacial, pero no es nada que una mujer no pueda lograr equiparar con una educación que potencie eso. El cerebro es bastante plástico al final, por mucho que haya diferencias basales, esto no se condice con que tengan que haber diferencias finales en esto. Así que, claro, es un poco, llega a ser molesto cuando uno empieza ya a entender mejor los fundamentos biológicos, cómo funciona el cuerpo, de cómo esto se ocupa de forma errada para sostener prejuicios. Eso no es así. Absolutamente. Aquí Muchas hay una gracias, Pablo. observación de María Teresa que habla de que pienso que la charla derivó a feminismo, pero no se entendió la relación con el medio ambiente. Por lo menos yo no la entendí. Entonces a lo mejor hay que profundizar en eso. Cuando hablamos de feminismo, que era la definición que construimos y también en la que se comenta sobre feminismo, habla de esta de la necesidad de restablecer nuevas relaciones sociales, que eso derive en nuevos modelos de desarrollo, de cómo nos relacionamos con el entorno que habitamos. Y también aprender históricamente cómo se ha ido dando ese proceso. Entonces, hablar de feminismo y hablar de ecofeminismo es poner en discusión el sistema de depredación que hemos ido estableciendo como sociedad, ¿no? Cuando hablamos del extractivismo, de esto de extraer las materias primas, de, de no de degradar los ambientes, de establecer zonas de sacrificio o territorios en sacrificio, que era la dicotomía que nosotros proponíamos, todo eso tiene relación con hacernos cargo de la crisis ambiental en la que estamos inmersos y que estamos ya llegando a un punto de no retorno. Entonces sí se abren esos espacios porque la primera conversación que tenemos que tener para después seguir escalando dentro de estas nuevas transformaciones tiene relación con nuestras propias relaciones humanas, de estos roles dispuestos, del cómo nos hemos entendido como ser humanos. Entonces ahí se hace el link o la conexión entre medio ambiente y feminismo. Y es lo que nosotros proponemos como ecofeminismo. Y también hay como tal vez puntualizar que ambas luchas tienen una trinchera común, y también las feministas que no venían desde el mundo como del ecologismo, porque con la Victoria venimos del mundo ecologista, pero también hacerle sentido a otras feministas que venían como desde otras perspectivas, desde otras visiones del feminismo, era hacerle entender que ambas luchas tienen una trinchera común, que es que la invisibilización y la opresión histórica que han tenido nuestros cuerpos femeninos, también la han tenido otras especies, y también la han tenido la naturaleza en su totalidad. Entonces, el esencialismo del ecofeminismo en parte entre las mujeres es entre las mujeres y la madre naturaleza, porque ambas representan una figura de subordinación frente a un sujeto que se entiende como hegemónico, que es como hombre europeo que llega a colonizar, ¿cierto? Entonces, la naturaleza ha estado subordinada a un modelo de extracción que ha sido servir a solo unos pocos. Y las mujeres también, con el ejemplo, con los ejemplos que hemos ido comentando, de por ejemplo Einstein y su mujer que queda subordinada en el fondo como los espacios de cuidado, y que en el fondo no se da a conocer su trabajo también, o ese trabajo en colaboración. Ahí es cuando se unen el ecologismo y el feminismo, y por tanto nosotras, ¿por qué nos hace tanto sentido seguir hablando de ecofeminismo hoy y no ya solo de feminismo? Porque ambas luchas van paralelas, y porque, como les decíamos, ningún modelo nuevo de sociedad puede no incorporar ambas luchas. O sea, hoy tenemos que también empatizar con el resto de las especies, pero poniéndonos en el lugar de la naturaleza también. Y un ejemplo concreto es que por proteger muchas de las especies que tenemos, como en el Parque Nacional Nahuel Buta, que se cierra ese parque para poder proteger al pudú, en el fondo nunca pensamos qué es lo que quería el pudú o qué es lo que necesitaba esa especie. Entonces la encerramos en ese parque, y hoy en día esa comunidad que
quedó encerrada ahí, se ha ido reproduciendo entre ellos, y en el fondo se han degradado genéticamente, y lo que queríamos evitar, que era su extinción, probablemente sea parte, o sea, seamos causa de su extinción, ya no sea porque depredamos su espacio, pero sino porque los encerramos en un ecosistema que no les permitió convivir con otras comunidades de Pudú. Entonces, también eso implica ponernos en el lugar de esa especie, que es lo que necesita. Y eso va muy de la mano con ponernos en el lugar de las disidencias sexogenéricas, ponernos en el lugar de las mujeres y cómo estamos sintiendo el espacio que todavía, a pesar de que hoy los feminismos están muy visibilizados, no lo sentimos propio. La ciudad no está pensada para las mujeres. Hoy todavía yo creo que muchas mamás le siguen inculcando como a sus hijas, cuídate cuando salga, no llegues tan tarde, porque todavía la ciudad no es nuestra. Y no es lo mismo que probablemente uno le diría a su hijo adolescente. Uno tiene ahí otras precauciones, entonces ese tipo de cosas son súper importantes de empatizar, y ambas luchas hay que empatizarlas conjuntamente también. Aquí hay otra comentario en el chat, dice: el primero que denunció la depredación de América fue un científico alemán, Alexander von Humboldt, a comienzos del siglo XIX. Interesante dato. Lo vamos a anotar y a investigarlo. Claro. Habría que evaluar si tuvo un proceso de resistencia. Claro. Sí, también hay que evaluar las tribunas, o sea, que un científico lo haya dicho, claro que llamó mucho más la atención, pero tampoco significa que haya sido el primero, ni que no hayan habido también movimientos previos que no se visibilizaron precisamente por venir también desde las mujeres. Así que muchas gracias, son cosas que obviamente nos hacen reflexionar. Quiero invitarlos a que ya vamos finalizando nuestra charla. Si hay algún comentario más que se quiera hacer, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, alguna opinión, está el chat y los micrófonos también abiertos para que puedan encenderlos y hacer sus comentarios. Sí, y quizás también bueno, lo vamos a ir profundizando en los otros talleres, cuando ya en concreto podamos hablar de huerto o ese tipo de cosas también, pero ¿cómo nos comprometemos a este nuevo pacto escolar? Si creen algunos que hay pasos iniciales que se pueda seguir como comunidad y en el que nosotros podemos colaborar, también está a la disposición. Súper. Mira, mientras nos llega la conversación, quiero aprovechar, ya que me diste el pase, de mostrarles, ¿cierto? Justamente esta invitación. Las personas que están hoy día conectadas son los primeros en saberlo. La próxima semana nosotros vamos a partir con talleres de técnicas de cultivo en invernadero y creación de viveros para el ciclo mayor y ciclo inicial. Quienes quieran participar de estos talleres se van a realizar el día 5 y 12 de agosto a las 14:30 horas y es con previa inscripción. Así que los interesados que quieran participar, ¿cierto?, en estas actividades, por favor escríbanos un correo a brigadaverde@spm.cl para poder hacer esta inscripción. Están llamados a este taller de las 2:30 de la tarde, ciclo inicial, o sea, ciclo menor y ciclo mayor, ¿ya? Para que todos los interesados nos escriban. A las 14:30, todo el tema de logística lo vamos a hacer saber, nos escriben para nosotros también poder informarle a los profesores que ustedes van a estar en una actividad y que podamos gestionar todos los permisos también con las respectivas coordinaciones, ¿ya? Y vamos a hacer un segundo taller que no tiene que ver con técnicas de cultivo en invernadero y vivero, sino que también tiene que ver con compostaje, ¿ya? Así es que vamos a estar anunciando todo esto por nuestras redes, pero ustedes son los primeros. Si se quieren inscribir, manden un correíto al tiro para que se queden con su cupo. No son muchos los cupos, comprenderán que como es presencial, no es online, vamos a poder interactuar con las cosas. Efectivamente, no puede ir tanta gente, ¿ya? Así que son poquísimos cupos para los que se quieran inscribir y les guste esto de el cultivo, la creación de vivero, invernadero, etc. ¿Ya? Eso. ¿Tenemos alguna actividad que nos quieran comentar o no? ¿Algún otro comentario? Pareciera que no. Gracias, interesante conversación. Eso fue en el chat que pusieron.
Sí, muchas gracias a todos los presentes, los que participaron, ¿cierto? A las tremendas expositoras. Qué bueno que vamos a seguir, ¿cierto? En compañía, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a poder profundizar, ¿cierto? Hacer la invitación a que se vayan sumando a estas actividades también que estamos generando en el contexto del proyecto Medio Ambiente, que es algo que básicamente queremos llegar a toda la comunidad. Así que también vamos a hacer algunos talleres los días sábados para los vecinos, ¿cierto? Apoderados, profesores que quieran participar. Así que están todos súper cordialmente invitados. Gerardo dice, muchas gracias por la instancia, tremendo tema de invitación a ser parte del cambio. Sí, vamos que se puede, con pequeñas acciones, vamos a generar un movimiento grande. Sí, ahí hay más comentarios. Muchas gracias. Súper buena instancia, todos juntos para el cambio. Muy bien, muchas gracias, Vicky. Bueno, si no hay más comentarios, entonces los dejamos liberados. Muchísimas gracias por su participación y por su compañía hoy día. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Victoria. Gracias, Catalina, que estén muy bien.